Buenas bendiciones y bienvenidos amigos y suscriptores del canal. Hace meses atrás decidí hacer una pequeña compra por internet. Mi primera compra, ya que nunca había comprado por internet, y la página o la plataforma que decidí elegir para hacer mi compra fue la de AliExpress. Al principio tenía un poco de miedo porque nunca había hecho compras por internet. Muchas personas han comentado que esta página china algunas veces no le llegaban los artículos que ellos pedían y que no era confiable comprar, pero yo me arriesgué y hice mi primera compra en la página de AliExpress. En mi primera compra decidí comprar un artículo que no sea muy costoso, ya que como nunca había comprado no quería ser estafado, y si fuera estafado mejor que hubiera sido con algo que no costara mucho dinero. Así que me interesé en comprar este reloj inteligente llamado i68, que es un reloj inteligente que mide el control cardíaco y la presión sanguínea, y tiene cronómetro y se puede enlazar a nuestro teléfono celular mediante la conexión de Bluetooth. En la página de AliExpress lo estaban vendiendo por $9.50, que en mi país, República Dominicana, serían alrededor de 560 pesos, que no vi el precio nada mal para el reloj que me estaban vendiendo. Los pasos que yo tuve que hacer para yo poder pedir ese reloj de China a República Dominicana fue poder llenar la dirección de envío, ya que para este país de República Dominicana obligatoriamente se envía de China a Estados Unidos, mayormente a Miami. Entonces uno tiene que tener un curry en Miami, una dirección de casillero, que el paquete que tú pidas te va a llegar a Miami y de Miami llega a República Dominicana. Entonces uno vendría pagando en el país la libra que pese el artículo o paquete que tú pidas. Por ejemplo, si el paquete pesa 1 libra, debes de pagar 240 dependiendo de la compañía de envío que tú estés solicitando. Así que ese fue el procedimiento. Llené lo que fueron los datos de mi curry y puse el pago con tarjeta de débito o con PayPal. Les recomiendo más que lo hagan con PayPal, ya que hay devolución si el paquete se pierde, si no te llega, si fue una estafa y todo por el estilo. En las imágenes de la tienda nos muestran el reloj de esta manera, como viene la descripción y todo por el estilo. Eliges el color que quieres. Y también una cosa de lo que yo me percaté al momento de comprarlo fue de los comentarios. Tenía muchos comentarios positivos y las personas comentaron que le había llegado en perfectas condiciones. Así que siempre que vayan a hacer una compra por internet, siempre percátense de los comentarios, que hagan buenos comentarios. Si no tiene comentario, hay que tener mucha cuenta con ese artículo. La caja que me llegó el reloj fue esta, mi gente. Ya yo lo destapé, me adelanté un poquito al video. Nos llega el reloj así, con las correas aparte. Debemos de ensamblarlo. No trae cargador, ya que podemos utilizar una cajita de esta de carga, y como es USB, lo conectamos a la corriente y estaría el reloj cargando. El reloj es touch, pero solamente en este botón que tiene aquí. No sé si lo llegan a reflejar, ya que no tengo mucha iluminación. Así que el reloj no es touch en la pantalla, pero sí tiene un botoncito. Déjenme ver cómo puedo mostrárselo. El reloj tiene un botoncito que es touch, que a medida que nosotros presionamos se van cambiando las diferentes cosas que trae. Ahí está la hora actual y ahí están lo que son diferentes funciones. Si le damos otra vez, podemos ver, aquí podemos ver lo que es las calorías y lo que uno camina. Si le damos nuevamente, aquí podemos ver lo que es el ritmo cardíaco, que presionándolo se reinicia, y de esa manera parpadea la luz cuando lo tenemos en la muñeca
y nos detecta lo que es el ritmo cardíaco, aunque no sé si es 100% real o 100% correcto. Supuestamente estos relojes miden la presión cardíaca y también sanguínea. Esas son las funciones principales porque son relojes deportivos. Así que ahí está la hora, que siempre la vamos a ver. Estos relojes le dura la batería aproximadamente como un día y medio o 2 días. Le podemos poner la correíta de esa manera, introduciéndola en los ganchitos. Y ahí está. No crean que lo pedí para mí. Si ven el color del reloj, no piensen que fue para mí que yo lo pedí. Así que hay más funciones, mensajes, música, y aquí hay ajustes. Aquí hay como una alarma. El clima también te da la temperatura actual del clima. Puedes tomar fotos. Puedes tomar fotos en tu teléfono presionando aquí. Aquí se reinició. Hay muchas configuraciones que se deben de hacer, pero es mediante el celular. Aquí es el tema. Parece que uno puede cambiar el tema del celular. Déjenme regresar. No sé si ahí estaría enfocando bien. Ok. Vamos a ver los temas. Así que mi gente, yo encuentro que para el precio del reloj, aproximadamente $9, es un reloj muy coqueto y muy bonito para el precio que tuvo, ya que hay relojes que son sumamente costosos, aunque las funciones son muy diferentes. Así que yo entiendo que este reloj para su precio ha sido excelente. Lo pedí aproximadamente hace un mes y me decía la página que me llegaba aproximadamente en 2 meses, y me llegó antes de tiempo. Me llegó como aproximadamente en 25 días, que yo entiendo que el envío fue rápido. Yo creo que fue una buena compra para ser la primera que he tenido. Le doy 5 estrellas a este reloj. Estaré haciendo más unboxing de tiendas online en los próximos días. Espero que si les gustan esta clase de videos, me lo puedan dejar en los comentarios a ver qué tal le ha parecido. Así que cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios y rápidamente le estaré contestando. También te quiero invitar a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Muchas bendiciones para todos.